dificultad para guardar información, retener datos cotidianos, problemas de memoria. Habitualmente relacionamos las dificultades de memoria con la edad. ¿Qué ocurre con la psique al pasar los años? ¿A qué llamamos demencia? Hoy hablaremos de memoria y edad, una realidad para la que solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Te acerca información y herramientas útiles para que puedas encontrar tu bienestar. En el capítulo de hoy estarán en diálogo el doctor Ariel Rojas y la doctora Eve Kuhnmüller, médicos psiquiatras que nos hablarán sobre memoria y envejecimiento. Vamos a hablar acerca de la memoria. Y cuando pensamos en el concepto memoria, nos imaginamos la capacidad de guardar, la capacidad de grabar, así como por ejemplo se guardaría la fecha del cumpleaños de cada uno. Podemos decir que a excepción de la primera etapa de la vida, toda la relación con nuestro entorno se basa en nuestra capacidad de guardar información y de recuperarla, porque de cierta manera la experiencia es la que construye la memoria y la memoria utiliza como instrumento a la experiencia. Entonces, la recuperación de la memoria, es decir, la evocación, es una actualización permanente y por eso lo recordado puede tener siempre variaciones, no ser siempre lo mismo. Ahora, ¿dónde se guardan los recuerdos? Desde la existencia de la medicina como ciencia, nos preocupamos por la ubicación física de la memoria. Durante mucho tiempo se creía que había partes específicas del cerebro donde se almacenaban los datos. Sin embargo, los estudios funcionales del cerebro nos han mostrado que la memoria se almacena en todo el tejido cerebral. Podríamos hacer una comparación. Antes, la gente almacenaba sus archivos en discos y ahora los sube a una nube. Antes creíamos que el cerebro tenía discos y ahora sabemos que se encuentra en todo el tejido cerebral. Por eso, al igual que con la nube, lo importante con la memoria es la conectividad. Y pensando en que no deben existir dos conectividades iguales, tampoco debe haber dos personalidades iguales, siendo la personalidad esa manera particular en que cada uno de nosotros reacciona al entorno, las elecciones y la relevancia que le adjudica a cada percepción o intuición. Eso podría significar, de alguna manera, la incapacidad natural que a veces tenemos para pensar en el punto de vista de los demás acerca de un tema o racionalizar a favor nuestro frente a un conflicto. Cuando justamente lo que nos dice el concepto de memoria es que es una capacidad para cambiar, para incorporar, que favorece el aprendizaje, el progreso, lo que llamamos madurez. Quisiera complementar sobre el proceso del que hablas, que también intervienen funciones muy importantes del cerebro, como por ejemplo la atención, que básicamente es poner la conciencia sobre un objeto determinado. También interviene la concentración, que es la capacidad que tengo de mantener la atención sobre este objeto. Y por último, también el afecto, porque cuanto más quiero aprender, cuanto más deseo una situación, se facilita mi capacidad de almacenar y posteriormente recordar. Ocurre varias veces que podemos confundir a la memoria con otras funciones también. Como por ejemplo, la podemos confundir o puede ser difícil diferenciarlas con la capacidad de inteligencia, por ejemplo. No debe ser fácil separar a una de otras, aunque en el fondo la separación solo es didáctica, porque al tejido cerebral como tal no le interesan las clasificaciones. Pero sí es verdad que existen personas con una mayor capacidad para memorizar lo intuitivo, para adquirir lo intuitivo, y personas que memorizan mejor para reproducir la forma exacta de algo. Las dos son importantes. Una persona que tiene que declamar una poesía, por ejemplo, necesita recordar exactamente cada palabra que compone el texto.
Podríamos decir que, de alguna manera, la evaluación escolar, por ejemplo, intenta hacer una separación de ambas, haciendo cuestiones en sus métodos de evaluación que intenten encontrar la memoria exactamente en la forma en que se recuerda y, por otro lado, evaluar la capacidad del estudiante de adquirir un sentido común respecto a algo. Yo considero que siempre se busca la manera de clasificar y finalmente nos sirve para entender un hecho, identificar problemas que pueden surgir. Podemos clasificar a la memoria según varios grupos. Por ejemplo, según la importancia de los datos. Nuestros datos personales, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, dónde vivo. También la podemos clasificar por el tiempo que permanece un dato en nuestra memoria. Soy capaz de recordar perfectamente lo que desayuné ahora en la mañana, pero probablemente no recuerde lo que haya desayunado este mismo día hace un año atrás. Hay otras clasificaciones que, por ejemplo, dividen a la memoria entre el vocabulario que podemos retener y aquellas acciones que son automáticas, como por ejemplo andar en bicicleta. Ahora, ¿qué sucede cuando ya no puedo recordar? ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Vamos a hablar ahora acerca de las manifestaciones de los problemas de memoria. ¿Cuál suele ser la queja típica, la demanda de las personas que nos hablan acerca de sus problemas de memoria? Muy rara vez que sienten que tienen más memoria de lo habitual. Lo común suele ser la percepción, por ejemplo, de no estar siendo exacto en un dato, o las distracciones frecuentes y sobre todo los olvidos de lo que inmediatamente se estaba por hacer. Todos esos engloban problemas de memoria. Y cuando hablamos de problemas de memoria, sabemos que cada 3 segundos en el mundo se diagnostica un problema de memoria. Muchos de ellos son causados por distintas causas. Citemos algunas, por ejemplo, un cambio de ritmo en la psicoactividad, como en la ansiedad y el mismo envejecimiento. También podemos, y todos hemos tenido alguna vez, un fenómeno llamado déjà vu, que básicamente es la sensación de revivir algo como si se tratase de un recuerdo. Entonces, ¿el déjà vu no es la muestra clara de que se puede predecir el futuro? No, lamentablemente no. Otra de las clasificaciones son las patologías neurodegenerativas o vasculares, las tan conocidas demencias, donde generalmente la memoria hay un problema específico donde la persona puede nombrar lo que el objeto hace, pero no nombrarlo por su nombre. Eso es una manifestación de una alteración de memoria. Seguramente vamos a hablar acerca de las demencias, pero antes podríamos respondernos a la pregunta de si con el paso de los años ocurre un deterioro natural de la capacidad de memoria. Y lo que nos dice la fisiología es que así como duermen de manera diferente el niño y la persona de tercera edad, almacenan información y recuperan información de manera diferente un niño de una persona de tercera edad. Por tanto, cada uno de ellos tendrá manifestaciones clínicas propias al presentarse problemas de deterioro o problemas de memoria específicos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no puedo almacenar contenido? Y decimos nosotros que pasados los 65 años, 2 formas de deterioro del cerebro son casi la totalidad de las causas del cambio brusco que puede tener la memoria. Una de ellas es la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer, que básicamente es la disminución del tejido cerebral, también conocido como atrofia. Además de ser afectada la memoria en esta enfermedad, también afecta otras funciones importantes, como la atención, orientación, afecto, pensamiento y juicio. Por ahora, lamentablemente no tenemos un tratamiento curativo, pero cada día se conoce más acerca del Alzheimer,
lo que ayudará en el futuro a encontrar nuevas soluciones. El otro grupo de demencias son aquellas causadas, por ejemplo, por problemas en la irrigación sanguínea. Y aquí es importante tomar en cuenta que generalmente estas personas tienen problemas de presión arterial, diabetes y colesterol. En las demencias causadas por alteración de la irrigación sanguínea, básicamente hay una alteración o una lesión que puede producir que ciertas áreas cerebrales funcionen de otra manera o dejen de funcionar. Ahora me pregunto yo, ¿cómo puedo saber si tengo o no demencia? La demencia va a requerir un diagnóstico clínico y reducirla a solamente la presencia de amnesia es realmente dejarla muy pequeña. Es mucho más exacto decir que la demencia es un problema de la capacidad de juicio de la persona, entendiendo esta enorme cantidad de variables que componen al funcionamiento cognitivo y que son todas las que se deterioran. Vamos a dar algunos ejemplos de otras capacidades mentales, de otras funciones del cerebro que se deterioran o que aparecen a partir de la instauración de una demencia, además de la amnesia. Por ejemplo, tenemos a la apraxia, que es la incapacidad para realizar movimientos finos y complejos, como por ejemplo atar los cordones del zapato o abotonarse la camisa. Otro concepto es la afasia, que es la pérdida del lenguaje como registro simbólico de los objetos, sea para poder expresarme o sea para poder entender el lenguaje del entorno. Otro ejemplo es la agnosia, que es una incapacidad para reconocer los elementos del entorno, sean objetos o sean personas. Entonces, hay un sinnúmero de capacidades en el cerebro que se van a ver afectadas y cuya reducción nos van a indicar la presencia o no de cuadros de demencia, teniendo y recordando que lo importante es que lo global de estas funciones se traduce en el nivel de la capacidad de juicio y que es eso lo que se deteriora fundamentalmente en las demencias. Y complementando al diagnóstico clínico, es habitual que a las personas que tienen estos síntomas que vos mencionas, se les solicite algún tipo de estudio de imagen, como por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética. En ambos estudios, básicamente lo que se busca es, por un lado, la atrofia, esta disminución del tejido cerebral, y por otro lado, identificar lesiones que expliquen algún tipo de problema de irrigación, como son los microinfartos o los infartos. Estos pueden ser tanto isquémicos o hemorrágicos. Ahora, cuando ya tenemos un problema de memoria instaurado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. No te olvides que puedes contactarte con nosotros o agendar una cita a través de la página web www.quemepasa.com.bo. Seguimos en diálogo el doctor Ariel Rojas y la doctora Eve Kuhn-Müller, quienes nos hablan acerca de memoria y envejecimiento. Hace un momento me hacía la pregunta, ¿qué hacer frente a un problema de memoria? Y aunque la memoria y el músculo no se componen igual, podemos compararlos, porque al igual que el músculo ejercitado tiene mayor fuerza y flexibilidad, una memoria más activa, un tejido cerebral más activo, hace que tenga mejor atención, mejor concentración y mejor aprendizaje, que finalmente, englobado estos tres conceptos, me va a dar como resultado una buena memoria. Sin embargo, es muy frecuente la búsqueda de elementos del entorno que puedan ayudar a mejorar la memoria. De hecho, muchas personas buscan un medicamento que sea específico para incrementar la capacidad de memoria y nosotros ahí lo que recomendamos es dejar en paz a los tiburones y todas clases de animales exóticos y cosas mágicas. Nada que no involucre la mejora de la salud general va a mejorar a la memoria como función mental. Sin embargo, sí podemos mencionar que hay medicamentos que prometen la recuperación cognitiva frente al deterioro producido por ciertas enfermedades. Dos ejemplos son el donepezilo y la memantina.
También hay vasodilatadores y otros medicamentos que van en esta línea. Podríamos pensar que si la memoria fuese una carrera, por ejemplo, no se trataría solo de encontrar el combustible para acelerar al vehículo, sino de administrar la energía, pensando que la carrera va a tener curvas y va a tener ciertos obstáculos. Se trata entonces de estimular, sí, pero saber cuándo hacerlo y cuándo no. Es frecuente el que las personas busquen estimulantes. En el mercado se encuentran muchos estimulantes. Todo lo estimulante de la psicoactividad contribuye a mejorar la memoria. Por eso tomamos café, mate, coca. Ahora, esta estimulación debe estar equilibrada, porque el cerebro también necesita disminuir tensión, poder relajarse y almacenar. Este proceso generalmente sucede durante el sueño. Además, en ocasiones se debe también estimular el estado de ánimo, que es gran facilitador de una buena memoria. Y ya hablando específicamente de medicamentos de farmacia, estimulantes que se usan con bastante frecuencia, podemos mencionar dos: las anfetaminas y los antidepresivos. Las anfetaminas, que se utilizan por ejemplo para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad tan frecuente en los chicos, y que además es tan común y de un uso tan difundido a nivel mundial en estudiantes universitarios, y que tiene un valor práctico. Lo triste es que queda ajeno a la supervisión profesional por el miedo y el desconocimiento. Y algo parecido le pasa también a los antidepresivos, que en realidad en su función química de ser facilitadores de serotonina pueden servir de una manera muy eficiente para los problemas de memoria, sobre todo en personas que cursan ansiedad y en quienes sería contraproducente la estimulación que no esté adecuadamente supervisada. A ver, no todos necesitan estimulación. Muchos también van a requerir de una sedación. En muchas personas, por ejemplo, de edad avanzada, con problemas de memoria, tienen también deterioro del juicio, y esto va a requerir una sedación porque la alteración del juicio puede producir en estas personas graves cambios de conducta. En estos casos corresponde el uso de sedantes para poder ganar calma y tranquilidad. En las personas con ansiedad o depresión, por ejemplo, que pueden cursar con problemas de memoria, la sedación provoca una sensación de mejor psicoactividad. El balance finalmente es una cuestión muy individual. Es el caso por caso. Para, de alguna manera, cerrar un poco lo que hemos venido conversando acerca de las demencias y los deterioros de la memoria bruscos, que se diferenciaban del deterioro natural, cabe mencionar a las personas que hacen cuidado de los individuos que enferman de demencia y que tienen alguno de estos deterioros graves, porque la verdad que implica una enorme carga atencional para estas personas que tienen que tener un exceso de paciencia. Un ejemplo que conoce quien está a cargo de cuidar a alguien que tiene demencia, que es muy interesante y muy particular, es el cambio que ocurre en la orientación y el reconocimiento de la persona en el momento del atardecer del día, que es cuando el sol cae y cambia el ángulo en que inducen la luz sobre los objetos, haciendo que el sistema nervioso que capta esa luz pierda cualidad y le sea más difícil reconocer los objetos en el momento del atardecer que cuando hay claridad en el día o incluso cuando los objetos están iluminados por otra luz de noche. Esto es un fenómeno que nos ocurre a todas las personas en realidad, solo que en quienes padecen un deterioro mental grave o tienen alguna forma de demencia es tan significativo que puede producir un cambio conductual importante y un periodo de incapacidad para reconocer el entorno que nosotros conocemos bien como confusión mental. Vamos a pasar a otros datos más interesantes acerca de la memoria cuando volvamos dentro de un momento. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarte con nosotros a través del Facebook buscándonos con @quemepasa psicoactividad y también a través de nuestra página web
www.quemepasa.com.bo. Continuamos. En diálogo, el doctor Ariel Rojas y la doctora Eve Kuhn-Müller. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de la memoria y su relación con algunos otros temas, preguntas que nos hacen con frecuencia, mitos y cosas interesantes para mencionar. Algo fundamental con lo que podríamos comenzar es acerca de la nutrición y la memoria, porque muchas personas hacen consumos de vitaminas y ácidos omega, muchos números, que en teoría aportan nutrición eficiente para la mejora de la capacidad mental. Lo cierto es que todo lo que aporta salud en general ayuda a la psicoactividad, pero creer que hay alimentos que van a mejorar específicamente la memoria sin ser psicoactivos es más o menos como pensar que la nuez es buena para el cerebro porque tiene forma de un cerebro pequeño. En realidad la nuez es buena para el cerebro porque aportan nutrientes que, mejorando la salud general, van a contribuir a la mejora de la psicoactividad y por tanto del sueño. En esto no hay extremos. Lo mismo pasa con el consumo de vino, por ejemplo, de alcohol. Hoy se dice que en pequeñas cantidades aporta salud para el funcionamiento mental. Lo cierto es que no se trata de el extremo, de si degenera el tejido nervioso o lo fortalece, sino de quién es la persona que hace el consumo, qué cantidad consume, en qué circunstancias lo hace y sobre todo qué es lo que obtiene con el consumo. Eso es algo muy personal, como la psicoactividad misma. Y así como la alimentación es importante, el ejercicio también. Y los juegos de ejercicio mental en forma de aplicaciones para el teléfono celular, por ejemplo, son parte de la transmisión de herramientas terapéuticas que se han usado desde siempre para poner a ejercitar al cerebro. Por ejemplo, el sudoku, los crucigramas, el ajedrez. Cada quien tiene ya su propio gusto. Hay personas que, por ejemplo, prefieren trotar y habrán otras que les gusta levantar pesas. Aquí lo importante es que, al igual que el músculo, el ejercicio se traduce en capacidad. Por lo tanto, es bueno ejercitar diariamente el cerebro para mantener una buena psicoactividad. Y podemos preguntarnos también qué relación existe entre la buena memoria y lo hereditario. Pues aparentemente la ciencia nos indica, y cada vez aparecen más evidencias de ello, que lo genético abarca también a las capacidades cerebrales en cierta medida. Lo que no quiere decir que una persona no pueda desarrollar, como bien decías, manteniendo una buena psicoactividad, talentos que tengan una base innata. El tema es aprovechar la facilidad e incorporar felicidad en aquello que al cerebro le interesa sobre la actividad. Eso va a hacer que lo haga de forma talentosa, de forma estética. Podríamos decir, de alguna manera, que la memoria es una herramienta de la psicoactividad para el trabajo y para la vida misma. Existe el mito de que los tratamientos prolongados generan dependencia y adicción. Como resultado de enfermedades y del envejecimiento del tejido, muchas personas pueden requerir el uso de medicamentos de forma permanente, ya sean estos estimulantes o sedantes. Es importante que el entorno del paciente entienda la diferencia entre tratar un problema específico y hacer un soporte y apoyo permanente a la psicoactividad. Si el objetivo final es dar calidad de vida, creo que no vale la pena pensar en dependencias y adicciones. Los medicamentos sostienen y acompañan el deterioro natural del tejido cerebral, que, como todos los órganos del cuerpo, tiene todo el derecho a envejecer o a enfermarse. A pesar de que la medicina, por su parte, todos los días trabaje para intentar sostener la vida a toda costa e incorporar herramientas e instrumentos nuevos, lo cierto es que el tejido cerebral tiene un ciclo de vida propio. Ese ciclo de vida, desde el nacimiento al envejecimiento, le permite, digamos, disfrutar de distintas etapas,
Por ejemplo, dentro de la inocencia infantil le permite a la memoria repetir de manera exacta una pausa comercial luego de escucharla una o dos veces solamente, y también le permite al adulto mayor hacer un análisis más criterioso y objetivo de un entorno utilizando muchos más datos sin volverse circunstancial si no pudiese olvidar lo necesario. Lo importante, creo, es que pretender tener siempre el mismo estado mental sin sostener una actividad que lo dinamice puede resultar de cierta manera frustrante, como estar siempre anhelando un pasado mental de otra época. Lo mejor, creo, es aceptar que el proceso de vida del cerebro va a llevar a ciertos cambios que involucran a la memoria. Lo cierto es que no puede haber mala salud y buena memoria. Tener una dieta balanceada, hacer ejercicios, por ejemplo, libera grandes cantidades de dopamina y serotonina, que también sirven para mantener un buen estado de ánimo y hacer de estas rutinas un hábito. Tener una buena actividad mental también puede ser señal de felicidad. Recordar y olvidar son el pedaleo que sostiene nuestra lógica y coherencia. Este constante movimiento y uso hace que tengamos un balance psicoactivo perfecto. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. Y a manera de conclusión al tema de memoria y envejecimiento, sobre lo que estuvimos dialogando hoy, podríamos decir que la memoria no es una pieza de almacenamiento separada del resto. Es un instrumento más del cerebro que requiere el mejor balance psicoactivo para poder rendir con la eficiencia que se busca. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo acerca de memoria y envejecimiento entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasapsicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.